Hola, profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar un segundito. Ya creo que ya se está conectando. Okay. Buenas tardes, profesor. Hola, Asunción, buenas tardes. Ok, pues vamos a empezar. Bautista Cortés, Eduardo. Presente, profesor. Gracias. Gabriel Sánchez, Miriam. Presente, profe. Gracias. García Hernández Asunción. Presente, profe. Gracias. Y Silva Cruz, María José. Presente, profe. Gracias. Listo. Okay. Un segundo. Ya les proyecto la presentación del día. Ya está, se va a poner la rama. Como de chiquillos, podemos como la otra, ponerle digo, para ir explotando y luego en la cabeza. Y ya con la certeza ya le doy. ¿Vale? Ok, pues el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de investigación de mercados. Denme un segundo, ya les proyecto la presentación. Y espero que después de hablar de los tipos de investigación, nos dé tiempo en esta misma sesión de ver un pequeño ejercicio ahí sobre el cálculo de muestra. Si no, sin ningún problema lo vemos la próxima semana. Ok, entonces, tenemos esto. Acá está. Okay. Entonces vamos a proyectar. Okay. Listo. Pues, como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de investigación de mercados, ¿no? Entonces, de manera general, existen dos vías, ¿no? Para el tema de la investigación de manera general y en el caso de la investigación de mercados también, que es la ruta cualitativa y la ruta cuantitativa. Entonces, vamos a hablar sobre qué trata cada una de ellas, ¿no? Tal vez en algún momento ustedes ya lo hayan escuchado, y les digo, de manera tanto para el tema de investigación en general y sin duda para el tema de la investigación de mercados también. Se divide en en estos dos caminos, estas dos vías, ¿no? Para empezar, la investigación cuantitativa, ¿no? Es aquella en el que la información deseada pues se obtiene consultando aspectos ordenados
en un cuestionario, ¿no? ¿Por qué? Porque es precisamente lo que necesitamos, datos, ¿no? Datos, series, números, precisamente viene si ustedes analizan la palabra cuantitativo, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con contabilizar, ¿no? Entonces, en este caso, como se nos dice, por lo general, en una investigación en general y en la investigación de mercados también, el tema de la investigación cuantitativa se refiere precisamente al uso de dicha información que previamente vamos a tener que recolectar u obtener de algún otro tipo de medio, ¿no? Ya veremos más adelante de qué va ese tipo de recolecciones. ¿Qué más nos dice sobre la investigación cuantitativa? Pues que las variables a investigar son de orden numérico, ¿no? O sea, las series de datos son precisamente números, ¿no? Y les digo, de ahí viene el término de cuanti, ¿no? En cuanto ustedes vean esta parte de cuantitativo, pues es precisamente referido al análisis numérico, ¿no? Constituye una investigación fría, así se le denomina, porque se basa precisamente en números, en resultados que son medibles, ¿no? ¿Y por qué fría? Porque muchas veces sucede en la investigación general y en algunos casos también en la investigación de mercados, pues que a partir de una serie de datos estadísticos, ¿no? Nosotros podemos decir, eh, pues cuáles son las variables que determinan, por ejemplo, en este caso de la investigación de mercados, el consumo o las preferencias por cierto tipo de productos, ¿no? Basándonos en números, en estadísticas, ¿no? Y hasta se le puede agregar ahí la acotación que es calculado matemáticamente el hecho de que aceptemos que algún producto o algún resultado es el deseado, ¿no? Porque pues según la frecuencia o según los indicadores que nosotros tomemos en cuenta, es como vamos a determinar dicha respuesta. Pero les digo, se considera fría en el sentido estricto porque pues no toma en cuenta muchas variables que a través de la observación y a través precisamente de otro tipo de mecanismos se pueden detectar en el consumidor y en la ciencia en general, ¿no? Entonces, lo que se les critica muchas veces a las personas que realizan una investigación basándose pues tal vez en datos, como se dice, recolectados a través de encuestas o de bases de datos, ¿no? De simples números, pues no se toman en cuenta algunos otros aspectos que tienen que ver más con eh, los ciudadanos en sí, ¿no? Es decir, con su forma de vida, sus gustos mismos, sus sentimientos. Más adelante, cuando veamos la investigación cualitativa, van a ver cada uno de estos adjetivos, ¿no? Que tienen las personas y que cuando realizamos una investigación cuantitativa no las tomamos en cuenta, ¿no? Porque son simples números. Es como si ustedes salieran a la calle y le preguntaran a las personas qué preferencia tienen por ciertos productos y ellos les contesten si es de su preferencia o no. Entonces es una variable dicotómica, sí o no, y a través de ello podemos determinar, no, pues resulta que estadísticamente a un 80% de las personas no le gusta este producto, ¿no? Entonces nosotros determinamos que efectivamente es un producto que no sirve para el mercado, ¿no? Pero pues no tomamos en cuenta otro tipo de variables, ¿no? Tal vez las personas opinaron así porque tienen alguna asociación hacia este producto con algo que les ocasiona malestar, o el tema propio del ingreso, o de la situación en donde viven, o donde se vive, ¿no? Entonces, todas esas variables que en su momento se deben de tomar en cuenta, que tienen que ver más con un sentido cualitativo, ¿no? Pero bueno, ya veremos más adelante. A eso se refiere, o por eso se dice que se constituye una investigación fría, ¿no? Porque pues, así hasta hay una frase que lo dice, ¿no? Los datos son fríos, ¿no? Los cálculos son fríos, porque precisamente basándonos en la matemática, estadística y toda esta serie de metodologías, pues es que obtenemos una respuesta a través de simples datos, ¿no? ¿Qué más? Pues pueden utilizarse en los estudios referidos a la comunicación publicitaria, a entender al consumidor, al tema de los productos y del mercado, ¿no? Les digo sobre todo porque mm, cuando nosotros justificamos una estrategia, ¿no? De cómo realizar la comunicación, pues más bien llevar a cabo, ¿no? Una serie de publicidad, ¿no? O de insertar algún nuevo producto, pues no hay como que digamos, bueno, es que nosotros hicimos pruebas, ¿no? O calculamos estadísticamente la probabilidad de que funcione cierto
producto o cierta aceptación en los productos, ¿no? Entonces, depende de precisamente de los estudios que se hacen a través de cifras y a través de esta serie de datos que vamos obteniendo, ¿no? A eso se refiere, les digo, la información cuanti, que si lo quieren ver desde el sentido estricto de la palabra, les da la respuesta, ¿no? Quiere decir que se refiere a datos, a contabilizar datos, ¿no? Los medios de relación con el mercado que tienen la investigación cuantitativa es, en primer lugar, decíamos, o lo dice la definición, respecto a aspectos ordenados en un cuestionario, y es así, ¿no? A través de entrevistas, pero de tipo telefónico, personales o en internet, ¿no? Toda esta serie de encuestas, cuestionarios que nos encontramos. El día de ayer les mencionaba a los que estaban presentes como a veces cuando ustedes ven un contenido en internet, ¿no? Este, algún video de su gusto, pues utilizan para muchas veces plantearles ahí una encuesta, ¿no? A mí me ha tocado que en lugar de publicidad viene, si quieres contestar una encuesta precisamente para este, ayudar a X tipo de estudios, ¿no? Entonces, por eso son muy importantes, ¿no? Antes se ocupaba mucho el tema de las encuestas telefónicas, ¿no? Todo ha ido acorde al tiempo, sobre todo porque pues los medios de comunicación eran esos, ¿no? Entonces nos llamaban a cada rato tal vez a los teléfonos fijos para obtener esta serie de datos, ¿no? Inclusive cuando son tiempos de campañas electorales, pues nos van a estar mandando mensajes, ¿no? Nos van a estar llamando a nuestra línea, quién sabe cómo obtienen nuestros números, ¿no? Pero bueno, el caso es de que todas estas series de encuestadoras al azar llaman a una serie de personas para obtener precisamente, en este caso, preferencias sobre alguna persona a un cargo de elección popular, y en el caso de las empresas, pues antes servía precisamente para saber qué tanto o qué tan satisfactorio era un producto para las personas, ¿no? Actualmente se utiliza el tema del Internet y de las redes sociales, ¿no? Sobre todo porque les digo, encontramos infinidad de encuestas en cada una de estas redes, ¿no? Y eso es información muy valiosa para las empresas. ¿De qué otra forma podemos tener medios relacionados con el mercado a través de la investigación cuantitativa? Pues a través de bases de datos, ¿no? Ya se los mencionaba. Puede ser a través de bases de datos internas. Recuerden que en algún momento veíamos los sistemas de información de la mercadotecnia, ¿no? Dentro de ellos, pues son precisamente estas, ¿no? Las series de datos internas, las bases de datos internas, que en algún momento a alguna empresa le pueden servir, ¿no? De cómo es que ha ido evolucionando un producto, cómo han ido evolucionando sus ventas, qué características han ido incorporando con el tiempo, y toda esta serie de números, ¿no? El porcentaje de ventas, ¿no? Qué tanta aceptación tuvo, qué tantas utilidades tuvo en un año, etcétera, para que haciendo una revisión histórica precisamente de toda esta serie de datos, ustedes puedan tomar decisiones, ¿no? O bases de datos externas, creo que ya se las mencioné en algún momento, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, es una economía y una sociedad que se basa mucho en los números, ¿no? Es muy calculadora, para todo hay números, inclusive el otro día me impresionaba, ¿no? Estaba viendo un juego de béisbol, por decirles algo, en la televisión, y me impresiona que tienen estadísticas desde hace 100 años, ¿no? Para algo tan ¿cómo se podría decir?, de entretenimiento como un juego de béisbol. Entonces ellos tienen cifras desde hace 100 años y no se diga a nivel empresarial, ¿no? Desde que se fundó una empresa, se comenzó a recolectar indicadores, y es por eso que las grandes empresas consolidadas, sobre todo las norteamericanas, pues pueden llevar a cabo este tipo de estudios, ¿no? Y son ellos los que han desarrollado herramientas dentro del marketing y dentro de la investigación de mercados para poder hacer uso de toda esa información histórica que tienen, ¿no? Entonces, eso es muy importante en la economía de los Estados Unidos, y por lo tanto ha habido empresas que se dedican exclusivamente a eso, ¿no? A analizar todo ese tipo de información, las llamadas consultorías aquí en nuestro país, ¿no? Pero ahí son grandes conglomerados en los que prácticamente una empresa, un empresario puede llegar y decirles, ¿no? Miren, tengo este planteamiento, este problema, quiero introducir este nuevo producto, ¿no? Aquí está mi información, yo te doy acceso a mis datos,
o por tu cuenta puedes investigar, y lo que necesito es que ustedes como consultoría externa, que inclusive no tienen ninguna relación con mi marca, me puedan decir precisamente con números fríos, por eso entra en el cálculo de la investigación cuantitativa, si es una alta probabilidad de que este producto tenga aceptación o no en el mercado, ¿no? Entonces eso se puede ver sobre todo en ese tipo de economías, ¿no? O los conceptos de auditorías, muchas veces en las empresas o en la administración pública se da este fenómeno de las auditorías precisamente para hacer una revisión, ¿no? Sobre los estados financieros, sobre todo el tema financiero de las empresas y de las instituciones para tomar una determinación, ¿no? Y a través de la recolección de esos datos de las auditorías puedan precisamente ver aspectos de mejora, ¿no? Y determinar en dónde hay algún error en el procedimiento, o dónde hay fuga de capitales, ¿no? O dónde hay que precisamente hacer hincapié o invertir más dentro de la empresa para mejorar esos procesos productivos, ¿no? Entonces ahí se pueden ver los medios de relación. En cambio, su contraparte es la investigación cualitativa. ¿Y qué es lo que nos da la investigación cualitativa? Pues proporciona información que la investigación cuantitativa no puede abordar o simplemente no aborda, ¿no? Toda vez que su objetivo es el conocimiento de elementos subjetivos del objeto de estudio, ¿no? Entonces, ya dijimos el término de subjetividad, ¿no? Es decir, para mí, algo tan sencillo, ¿no? Como, eh, no sé, por ejemplo, justo ahora se me antojaría tomarme pues, una tacita de café calientito porque aquí en la ciudad está haciendo frío, ¿no? Entonces, eh, eso para mí me causaría felicidad, ¿no? Y tal vez si yo le digo ahorita a Miriam, oye Miriam, ¿no se te antoja una taza de café? Y usted me dirá, ay, profe, pues ahorita está haciendo muchísimo calor aquí donde yo estoy, a mí se me antoja, no sé, un agua de limón bastante fresca, ¿no? Entonces, les digo, el término de la felicidad es muy subjetivo, ¿no? Y eso es un ejemplo básico, ¿no? Pero puede ser inclusive en cuanto a los productos, que es a lo que nos interesa, que ciertos productos, ciertas características del producto a mí me causan una satisfacción y a otra persona no. Entonces, precisamente la investigación cuantitativa ahonda o se involucra en aspectos más profundos dentro de la investigación de mercados, tratando precisamente de identificar esa subjetividad, ¿no? Para ti, ¿qué representa este producto? Para esta otra persona, ¿qué representa? ¿Qué valor tiene? Precisamente a partir también de las teorías del comportamiento del consumidor, ¿qué valor se le da a cierto tipo de productos acorde a esas características, ¿no? Y a partir de ello, de esa investigación cualitativa, ¿no? Nosotros podemos precisamente determinar qué aspectos de mejora debemos de tener en nuestro producto, ¿no? Entonces, tal como les dije con el término quanti que tiene que ver con contabilidad, con contar datos, en este caso, si ustedes ven la palabra misma de cualitativa, tiene que ver con calidad o va dirigido hacia el término de calidad, ¿no? Entonces, la subjetividad en cuanto a los procesos, a qué representa para mí un objeto, tiene que ver con eso, ¿no? Con invertirle mayor calidad a la investigación para yo determinar efectivamente si para cierto sector de la población con ciertas y determinadas características, esto representa una utilidad o no, ¿no? A partir de ese objeto de estudio. ¿Qué más nos dice? Los resultados, pues, no son medibles, ¿no? Para eso está la investigación cuantitativa. Suponen un mayor grado de conocimiento del segmento de mercado en características como lo que les mencionaba: gustos, costumbres, hábitos, ideas, preferencias, entre otras características, ¿no? Entonces, por eso es más profunda, porque en su momento, cuando realizamos una investigación cualitativa, el grado de conocimiento va más allá, ¿no? De pasar de los simples números, de decir si me gusta o no un producto, ahora yo podría inclusive ahondar más en el tema y decirle por qué no te gusta o por qué sí te gusta, ¿no? ¿Qué características te gustan? ¿Por qué te gustan esas características? ¿Por qué te hace feliz? ¿Por qué no te hace feliz? ¿Qué utilidad tiene para ti? ¿Por qué no es útil? ¿No? Acorde a las costumbres, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, en determinada época del año y en determinadas zonas del mundo,
haya productos que son más útiles para unas personas que para otras, ¿no? A ver un segundo. Déjenme contestar este mensaje. Ok, vamos a enviarle el link a Asunción porque creo que tiene problemas. Entonces, déjenme quitarme de aquí un segundo. Ok, listo. Ojalá ahí se pueda conectar. Ok, entonces retomamos esta parte, ¿no? Y decíamos que el tema de la investigación cualitativa se refiere a eso, precisamente, ¿no? A la calidad que le podemos aportar a nuestra investigación basándonos en temas de gustos, costumbres, hábitos, ideas y preferencias que nosotros tengamos como consumidores y que si la empresa lo sabe estructurar bien, ¿no? Eh, este tema de los gustos y preferencias que tienen las personas, pues vamos a obtener una investigación de mayor calidad, ¿no? Abarcando, como dice ahí, aspectos más profundos que la investigación cuantitativa pues se queda corto, ¿no? Al analizar más el tema de los datos, ¿no? Y desde una perspectiva estadística y numérica. Mm, ¿Cuáles son los medios para la investigación cualitativa? El tema de las entrevistas, pero de profundidad, ¿no? Aquí ya no vamos a hacer una encuesta, como decía en su momento, de tipo Likert, ¿no? Es decir, esas que dice, ¿qué tan de acuerdo está? ¿De acuerdo, en desacuerdo o en un término medio? Ni de acuerdo ni en desacuerdo, ¿no? O dicotómicas, ¿no? De sí o no, o mal o bueno, dependiendo de lo que estemos preguntando, ¿no? Entonces, en este caso son entrevistas más amplias y depende mucho de la estructura de estas entrevistas, ¿no? Y de los datos que nosotros queramos obtener para conocer precisamente a profundidad los gustos de los consumidores o preferencias que nos puedan dar una guía para orientar el tema de nuestra investigación de mercados, ¿no? También está el tema de la dinámica de grupos, ¿no? Es decir, los focus group, ya lo vimos ayer, antier, este tipo de herramientas que tiene la investigación de mercados, en donde ustedes aleatoriamente seleccionan a un grupo de consumidores, ¿no? Y los ponen en un lugar determinado, y a partir de las ideas que ellos tengan precisamente sobre el producto, sobre el servicio, la estrategia que estemos tratando de poner a prueba, pues ellos nos van a dar su opinión, ¿no? Y a partir de ello, pues vamos a tomar una serie de decisiones, ¿no? Entonces, el hacerlo al azar, los focus group, o tomando una muestra representativa, más adelante vamos a ver a qué se refiere eso de muestra representativa, pues es como nosotros podemos encaminar nuestra investigación cualitativa. También puede ser por observación directa, ¿no? Nosotros podemos ver un fenómeno y precisamente dedicándole tiempo y tratando de investigar por qué es que pasa esa situación, nosotros podamos darle respuesta, ¿no? O obtener datos para nuestra investigación. Y en el tema de la simulación, perdón, ahí es una cuarta, que es la simulación, que se refiere precisamente a lo que veíamos ayer, ¿no? Un poquito el ejemplo de ayer de tener estos escenarios controlados, ¿no? Como en el caso del video que vimos ayer con las chicas que ofrecieron café, ¿no? Es un experimento simulado y controlado, ¿no? Pero que nos sirve inclusive en un trasfondo cualitativo, ¿no? Porque decían, ¿por qué los gustos de las personas se basan precisamente en una marca, ¿no? O en una presentación? ¿Qué tanto poder tienen este tipo de marcas o qué tanto han tenido una influencia ya en la mentalidad de las personas que ahora, pues, las mismas los eligen por sobre más bien la calidad de los productos, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tema de la simulación o experimentos controlados, ¿no?
De manera general, entonces, ¿cómo se expresa la investigación cualitativa? Pues los resultados no son en números, no son numéricos, ni cantidades, ni porcentajes, sino en categorías del consumidor, ¿no? Entonces puede ser que ahí, por eso es más profundo, porque inclusive podemos segmentar a través de preferencias, de sentimientos, de utilidad que un consumidor le da a ciertos productos, ¿no? Entonces es diferente la forma de categorizar a los resultados de nuestra investigación. ¿Qué más? Pues todas las perspectivas o las diferentes opiniones pues deben ser valoradas y el investigador debe ser objetivo, ¿no? Eso también es una parte difícil y complicada de una investigación cualitativa, porque por ejemplo, si nosotros pues somos una empresa que está ofreciendo, ¿qué les gusta? Una nueva bebida, ¿no? En el mercado. Y por más, nosotros tenemos pues una relación con la empresa, tenemos inclusive pues esa parte que un vínculo, ¿no? Con el producto, porque precisamente si al producto le va bien, pues a nosotros nos va a ir bien, ¿no? Entonces, el realizar una investigación cualitativa y el que una persona, por ejemplo, opine mal sobre tu producto, pues nosotros debemos de tomarlo como consideración, precisamente como aspecto de mejora, ¿no? Si lo tomamos como eh, o tratamos de convencer a la persona de que lo está viendo desde mal, ¿no? O desde un punto de vista equivocado, pues entonces vamos a caer en eso, en un sesgo, ¿no? De la información, porque nosotros vamos a ver involucrados en tratar de convencer a la persona en lugar de que nos dé precisamente su punto de vista real, ¿no? Y algo que nos convenza de que tenemos que mejorar nuestro producto, ¿no? Entonces, es a lo que se refiere. Todas las perspectivas, ¿no? Deben de ser, todas las opiniones deben de ser aceptadas en el sentido de que si son malas, pues son aspectos de mejora. Y si son buenas, pues es que vamos en el camino correcto, ¿no? Entonces, debemos de ser objetivos porque si dentro de la investigación o dentro de la entrevista nosotros decimos, pues sí, es que mire, usted piensa que el producto es malo porque no probó la bebida a determinada temperatura, ¿no? Es que mire, tal vez si usted probara la bebida en la presentación de aluminio, pues entonces sí sería o cumpliría con las características que usted me está mencionando. No, ahí creeríamos un sesgo porque prácticamente nosotros somos los que le estamos dando la respuesta al consumidor o a la persona, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado si realizamos este tipo de investigaciones porque no podemos influir, ¿no? En las decisiones o en las respuestas del consumidor, dado que lo que queremos es un ejercicio real, ¿no? Y que nos aporte precisamente para mejorar o continuar en el camino de ese producto. ¿Mm? ¿Qué otra cosa nos menciona? Pues que no es posible valorar opiniones individuales y mucho menos intentar evaluar cuántas personas están o no de acuerdo con un asunto, ¿no? Eso ya es un tema de carácter cuantitativo, ¿no? Que podamos ver a través de variables dicotómicas o de variables como de tipo encuesta Likert, ¿no? Que nos digan satisfacciones, ¿no? O qué tantas personas están de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Aquí vamos a un sentido más profundo, ¿no? De decir por qué, ¿no? O qué características, o acorde a qué tipo de preferencias usted está o tiene cierta opinión sobre algún producto, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y finalmente nos dice comprender lo que quiere expresar el consumidor. Pueden ser muestras de dolor, sufrimiento, amor, ilusiones, frustraciones, deseos, necesidades, ¿no? Entonces, la investigación cualitativa va orientada precisamente a este tipo de variables, a sentimientos inclusive, como pueden ver ahí, ¿no? A entender el entorno del consumidor y del por qué toma ese tipo de decisiones en el momento de adquirir o no un producto, ¿no? Entonces es más profunda para resumir el tema de la investigación cualitativa. Bien, y dentro de cualquiera de los dos tipos de investigaciones, debemos de determinar precisamente los objetos de estudio. En este caso, por ejemplo, debemos de determinar el universo, ¿no? Es decir, a cuántas personas necesitamos investigar, cuántas personas necesitamos aplicarle una encuesta, realizar una entrevista, realizar un cuestionario para poder determinar que sea representativo a el estudio que estamos realizando, ¿no? Entonces dice que se entenderá por universo
al total de población que reúne ciertas características homogéneas, las cuales son objeto de una investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, un universo es el número de estudiantes de la carrera de administración que se encuentran estudiando en la REU Campus Pochutla, ¿no? Entonces, ese es un universo porque es la totalidad de estudiantes y como dice ahí, con características homogéneas, en este caso lo que los hace iguales es que son estudiantes de la licenciatura en administración y que estudian en un plantel educativo, ¿no? Entonces eso los hace homogéneos y pues precisamente tal vez yo tenga algún estudio que hacerles a este tipo de estudiantes, ¿no? Entonces eso es determinar un universo, el total de la población. Sin embargo, hay universos que son muy grandes, ¿no? O poblaciones, si lo queremos ver así, que son demasiado grandes y que no podemos contabilizarlos tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la población de nuestro país, ¿no? Es una población muy grande, más de 120 millones, y pues ahorita no tenemos el dato exacto, dado que el censo tuvo que parar, pero se supone que cuando tengamos los resultados del censo 2020, pues ya vamos a poder saber. Unos dicen que nos aproximamos a los 180 millones, ya lo veremos, ¿no? Entonces, pero según la última encuesta intercensal de hace 5 años, pues rondaba a los 120 millones de personas. Entonces es un universo bastante grande, muy, muy grande, que si nosotros quisiéramos hacer una entrevista a cada uno de los mexicanos, pues es muy complicado, ¿no? Si el tema del censo, que tiene recursos públicos y maneja miles de personas para levantar las encuestas, se lleva tiempo, recursos y precisamente esfuerzo, pues no se diga si nosotros mismos quisiéramos hacer ese estudio, ¿no? Es prácticamente imposible que nosotros vayamos a entrevistar a mexicano por mexicano, ¿no? Entonces, dependiendo de la perspectiva que nosotros tengamos, como dice aquí, vamos a determinar una muestra. ¿Qué es una muestra? Pues es una parte de ese universo, ¿no? Con el fin de estudiarlo y medirlo, es decir, una pequeña parte y que tiene que ser representativa. Ese es el punto que sigue. La muestra es representativa porque todos sus elementos deben presentar las mismas características del universo, ¿no? Entonces, probablemente yo quiero saber cuál es precisamente la opinión que tienen todas las personas en México que han adquirido un vehículo deportivo de cierta cantidad o de cierto costo, ¿no? Entonces, precisamente de todo el universo de personas que tengan ese mismo vehículo con esas características y ese costo, pues yo voy a sacar una muestra, dado que me es imposible trasladarme a todo el país, ¿no? O contabilizar a todo ese universo, y a partir entonces de una muestra representativa. Y vamos a ver cómo es que se determina o se calcula una muestra representativa. Eso es el ejercicio que yo les traigo para esta ocasión. Espero que lo podamos hacer eh, y vamos a poner a prueba a ver qué tan buenos son para las matemáticas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más nos dice sobre la muestra? Es suficiente porque la cantidad de elementos seleccionados es el necesario para representar a la población, ¿no? Entonces yo lo puedo ejemplificar como un pastel, ¿no? La población, en este caso, sería todo el pastel, pero dado que no tenemos la capacidad de analizarlo todo, vamos a analizar solo una pequeña parte. Entonces puede hacer que de todo ese pastel, con que yo analice un tercio, ¿no? Una rebanada que abarque un tercio del pastel, con eso me puede dar una idea del comportamiento o del sabor de todo el pastel, ¿no? Es precisamente así como lo podría ver. Y eso es una muestra. Entonces tenemos una población, un universo en general, pero si es muy grande, tal vez nosotros debemos determinar una pequeña parte de esa población que sea lo suficientemente representativa, es decir, que tenga características comunes, como nos dice aquí, para que yo a partir de analizar esa muestra que es más pequeña, pueda decir, efectivamente, entonces todo el universo, toda la población total se comporta de esta manera, ¿no? Y pueda tomar ciertas determinaciones. Y aquí están las fórmulas, se ven bastante aparatosas, o tal vez en su momento ya las vieron si llevaron una clase de estadística, por ejemplo, ¿no? Pero es acorde a los tipos de población. ¿Qué se refiere con, no, ok. El tipo de población que es finito, es decir, yo conozco el universo total
de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la licenciatura, como decíamos, en administración, yo conozco el total o la totalidad de alumnos que se encuentran justo estudiando la licenciatura en administración en la REU Campus Pochutla, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando una población es finita. Yo la puedo contar, yo puedo contabilizarla. Y en cambio, una población infinita es aquella en la que es muy complicado, ¿no? Y yo desconozco el número de integrantes que conforman esa población. Y yo les puedo poner un ejemplo aquí en la ciudad, inclusive en Pochutla creo que también se da ese fenómeno, de que hay dos tipos de comerciantes, ¿no? Los comerciantes formales que tienen un local establecido, ¿no? Ahí en la calle principal y venden sus productos y tienen que pagar tal vez una renta y se consolidan porque tienen que pagar impuestos, ¿no? Etcétera. Entonces es parte de los comerciantes formales, pero hay muchas personas que van a pie, ¿no? Y van ofreciendo sus productos en una camioneta o en una carretilla, así por sus propios medios, y son comercio que se cataloga como informal precisamente porque no existe una sede o no han ido nunca a consolidarse tal cual como un negocio, ¿no? Entonces, tal vez desempeñan una actividad temporal, ¿no? En su momento, o en un ámbito en el que no están involucrados, ¿no? Con algún tipo de empresa o no han desarrollado esta idea de empresa, ¿no? Entonces, el contabilizar al comercio informal es muy complicado, al menos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Oaxaca, en el centro, hay muchísimo comercio informal, ¿no? No se tiene un control sobre el mismo y por lo tanto, si el día de hoy ustedes me dicen, bueno, ¿cuántos comerciantes se encuentran en la zona centro de la ciudad? De manera formal, yo sí te podría dar el dato porque pues recurriría a las instituciones necesarias, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, inclusive todas estas organizaciones empresariales y me podrían decir, pues efectivamente en el centro de la ciudad de Oaxaca existen 1.200 negocios formales, ¿no? Entonces tengo el dato y tengo la población finita. En el caso del comercio informal, pues es muy complicado. Puede ser que hoy una persona pues venda su producto, el día de mañana no, pasado mañana sean tres, y 20 días después pues ya sean 100, etcétera, ¿no? Entonces no hay un control sobre este tipo de comerciantes, por lo tanto es una población considerada como infinita, ¿no? Yo no sé a ciencia cierta cuántas personas integran esa población, ¿no? Y tenemos aquí sus fórmulas de cálculo para sacar una muestra dependiendo del tipo de población, ¿no? En dado caso que nosotros queramos sacar una muestra de una población finita, es decir, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de recursos, tal vez yo no pueda, abarcar a todo el universo, a toda la población, pero quiero determinar una muestra, ¿no? Es decir, de tal vez una población de 100.000 personas que yo necesito entrevistar, necesito una muestra y probablemente la muestra me diga que estadísticamente es significativo, le tengo que aplicar la encuesta a 500 personas, ¿no? Y que con esas 500 personas yo ya tengo una muestra representativa de los 100.000, ¿no? Entonces, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero precisamente para eso son estas fórmulas, para determinar con base a números cómo puedo yo determinar una muestra, ¿no? Y lo que procede es explicarles, les voy a explicar la fórmula de cálculo de la población finita, porque pues es la que tiene más elementos y muchos de ellos se repiten cuando tiene que ser el cálculo de la población infinita, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se calcula una muestra o cuál puede ser una muestra representativa a partir de una población finita, ¿no? Entonces, como les decía, finita se refiere a que yo sé el número total de personas o de individuos que voy a analizar y que integran a la población, ¿no? Yo sé ese número, por lo tanto, desglosando un poquito los términos de la fórmula, digo, en este caso no nos vamos a centrar en demostrar la fórmula, ¿no? Y ver cómo funciona y que me digan, profe, pero ¿por qué se divide n entre n-1? Sino que lo que quiero que entiendan es a qué se refiere cada uno de los puntos, ¿no? A cada una de las letras y cómo es que funciona, ¿no? Esa fórmula ya está preestablecida. Si ustedes buscan en internet fórmula para calcular
la muestra de una población finita, les va a salir de inmediato con los mismos símbolos o diferentes, pero en esencia es lo mismo, ¿no? El punto es que alguien ya lo desarrolló en su momento y nos dio esta herramienta, ¿no? Precisamente para calcularlo. Y en este caso n se refiere al tamaño de la muestra, es decir, la muestra es igual a y la serie de elementos que vienen ahí. N mayúscula se refiere a la población total, entonces aquí está la primera acotación. N minúscula, siempre que la veamos en una fórmula, al menos para calcular muestras, se refiere a la muestra en sí, y N mayúscula se refiere al total de elementos que integran esa población, ¿no? Y que yo lo conozco, en este caso porque es una población finita, yo conozco el número total de elementos. Z cuadrado subíndice C se refiere al Z crítico, ¿no? Entonces, por ahí más adelante, y espero que nos dé tiempo, tengo una herramienta en Excel para que también podamos desarrollar este ejercicio, ¿no? Y ustedes van a ver que se determina a partir del valor Z, ¿no? En este caso, como nos dice aquí, todo depende y hagan memoria de sus clases de estadística. Nos dice que cuando un coeficiente tiene un grado de confianza del 95%, Z crítico ya está establecido que es 2, ¿no? Tiene un valor de 2. Por lo tanto, como la fórmula nos indica que es al cuadrado, vamos a tener que va a ser un valor de 4, ¿no? 2 al cuadrado es 4. ¿A qué se refieren todos estos términos? Muy rápido se los recuerdo. Yo digo que ya en un momento lo han de ver analizado. Para el caso de los grados de confianza se refiere a que precisamente cuando yo levanto una encuesta, una muestra o me voy a recolectar cuestionarios, siempre debo de dejar un margen de error precisamente porque va a haber situaciones en las que yo no pueda controlar dichas situaciones y va a existir un error de cálculo, no puede ser. Entonces, recuerden que en estadística nos decían, ¿no? Es a partir de valores representativos como, es decir, a un grado de certeza de 90%, el margen de error pues va a ser 10%, ¿no? Porque sumaría el 100% de los elementos de la serie. A un grado de confianza de 95%, el coeficiente, o más bien el error, es de 5%, ¿no? Y a un grado de confianza del 99%, pues el error solamente es de 1%. Entre más grande sea el rango de confianza, pues se tiene más certeza. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y por qué no hay un grado de confianza del 50? Claro que lo puede haber, pero prácticamente estaríamos diciendo una respuesta a medias, ¿no? Tanto puede pasar como no puede pasar porque nuestro grado de confianza es del 50% y por lo tanto el grado de error también es del 50%, ¿no? Entonces, pues no nos daría certeza. Por eso se analiza a partir prácticamente del 90%, 95% y 99%. Y todos estos valores ya también hubo una persona que los estableció en su momento y nos dio ya cada uno de los valores. Entonces, yo les puedo asegurar que para el caso de nuestra fórmula, en donde dice Z cuadrada subíndice C, que se refiere al Z crítico, ya tenemos que el valor, si es al 95%, va a ser de 4, y si es de 99%, según nuestro análisis, pues va a ser de 9, ¿no? Entonces, a eso se refieren estas primeras letras. E lo representa la otra parte, el error muestral, ¿no? Y es la falla, como dice aquí, que se produce al extraer una muestra en la población. Siempre debemos de dejar un margen de error, precisamente porque, pues nos vamos a enfrentar a ciertas situaciones que no podemos controlar cuando realizamos una muestra, ¿no? Entonces aquí nos dice, generalmente oscila entre 1% y 5%, porque recordamos los puntos o los grados de confianza anteriores. Si es del 95%, el grado de error va a ser de 5. Si es de 99 el grado de confianza, el grado de error va a ser de 1%. Y les digo, todavía cabe un grado de confianza del 90% y un error del 10%. Todavía podría considerarse como válido, estadísticamente hablando, ¿no? Entonces, el error muestral es esa contraparte del grado de confianza, ¿no? Eso igual ya en su momento lo debieron ver en sus clases de estadística. Y la P
son valores también que ya están establecidos, pero si lo quieren ver, aquí les puse el ejemplo, ¿no? Es una medida de proporción. En este caso, por ejemplo, dice aquí, si tuviéramos un grupo de 100 estudiantes, dentro de los cuales 75 son mujeres y 25 son hombres, ¿no? En este caso, nuestro universo es de 100 estudiantes, pues resulta que P va a ser la proporción. Si voy a ver la proporción desde el punto de vista de las mujeres, pues la proporción es de 0.75 porque se divide el número de mujeres entre el total de la población, ¿no? 75 entre 100 es 0.75. ¿Qué pasa si lo veo desde la perspectiva de los varones? Pues se divide el número de hombres entre el número total de población y la proporción sería de 0.25. La Q es el complemento, ¿no? Entonces es la proporción de elementos que no presentan la característica que se investiga. Retomemos. Si yo tengo un grupo de 100 estudiantes y lo veo desde la perspectiva de las mujeres, pues entonces P va a tener una proporción de 0.75 y ahí lo tienen. Por lo tanto, Q sería la parte de elementos que no tienen la característica que yo dije, que serían los restantes, ¿no? Los 25 hombres que su grado de proporción es 0.25. ¿Cuál es la característica? Que sumando P más Q voy a tener un valor de 1 o en su caso puede ser de 100, ¿no? Dependiendo. El punto es de que debe de ser la unidad, ¿no? Entonces, en este caso, por el contrario, si yo lo viera desde la perspectiva de los hombres, P entonces sería 75 entre 100, mi P sería de 0.25 y mi Q, en este caso, que son las características que no tomé en cuenta, o sea, a las mujeres, pues entonces sería 75 entre la población total, que es 100, y sería de 0.75. El punto es que sumando P más Q me debe dar la unidad, o en su momento puede ser 100, dependiendo si estamos hablando de porcentajes, ¿no? Entonces, a eso se refieren, y en los ejercicios, por lo regular, vienen ya establecidos los valores de P y de Q, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que veamos este ejercicio, este ejemplo, precisamente, híjole, prácticamente nos quedan 10 minutos. Pues, lo mejor sería que se quedara de tarea. Lo malo es de que en la presentación que ya les subí, pues ya viene inclusive la respuesta. Pero bueno, traten de hacer el ejercicio de manera consciente y que ustedes puedan trasladar estos valores, inclusive si lo pueden hacer en una hoja, sería lo ideal, porque en la próxima sesión yo les voy a mostrar una herramienta en Excel para realizar la misma operación e inclusive se los adjuntaría ahí a sus recursos de la plataforma para que si en algún momento se les ofrece el hecho de calcular una muestra para una población finita, pues lo puedan hacer inclusive con una herramienta como Excel, ¿no? Entonces, pues lamentablemente nos llegó el tiempo, prácticamente quedan 10, 9 minutos, ¿no? Pero bueno, aquí está el ejercicio y se los voy a dejar en su presentación. Ustedes pueden ver la presentación en la plataforma y traten de hacerlo a conciencia, ¿no? Entonces dice aquí que les voy a explicar un poquito para determinar el tamaño de una muestra de una población de 1000 profesores, ¿no? Entonces aquí ya nos está dando un primer dato, población de 1000, ¿no? Entonces, en este caso, para nuestra fórmula, que ya se las puse aquí también, pues representa el valor de n, ¿no? N es 1000. Con un nivel de confianza del 95%. Entonces recuerden, ¿qué me daba el nivel de confianza? Ah, sí, el Z crítico, ¿no? Y ya decíamos, para un nivel de confianza del 95 ya está establecido, ¿no? Aquí está. Para un coeficiente del 95% es igual a 2, por lo tanto el valor de Z crítico es 4. Entonces ya tienen el siguiente dato. Z cuadrado subíndice C es 4. Que multiplica a P y que multiplica a Q. Entonces, en este caso, el valor de P ya nos lo está dando el problema, que es 40, y Q es 60, ¿no? Que es, sumados da 100, es lo que les comentaba, ¿no? Y en el caso de n-1, entonces sería, la población ya dijimos que es 1000, le restaríamos 1, y el valor que está entre paréntesis entonces sería 999, que va a multiplicar a el error al cuadrado. En este caso tenemos el dato que el error es 5, tendrían que elevar 5 al cuadrado y eso que multiplique a 999, y a ese producto, esa multiplicación, le van a sumar a su vez la multiplicación de nueva cuenta del Z crítico, que ya dijimos que es 4, multiplicado por 40, multiplicado por 60.
¿no? Y una vez que tengan esos dos datos, tanto lo del numerador como lo del denominador, lo dividen y les va a quedar el número de la muestra, ¿no? Entonces, por favor, de tarea, realícenlo, traten de hacerlo en una hoja, ¿no? Desarrollen su fórmula paso por paso, recuerden cómo se hacen las operaciones, ojo con las operaciones, ¿no? Recuerden que primero tienen que hacer las multiplicaciones, después se suman y al final hacen la división. Y pues si quieren comprobar el resultado, en la siguiente lámina van a encontrarlo, ¿no? Entonces traten de hacerlo y el día lunes yo les voy a proyectar una forma de realizarlo en Excel, ¿no? Y vemos cómo, si nos da el mismo resultado o qué dudas puedan tener al respecto. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Sí, Ok, entonces el problema lo encuentran en la presentación de la plataforma, ahí lo van a encontrar prácticamente en las últimas diapositivas. Les pido por favor que lo hagan, ¿no? De tarea y lo checamos el lunes y yo también el lunes les doy un nuevo método de hacerlo por una hoja de cálculo de Excel, ¿de acuerdo? ok, profesor. Ok, bueno, pues entonces Sí, está bien. de mi parte sería todo el día de hoy. Nos vemos el día lunes para revisar el problema. Ok, profesor. Sí, Gracias. De acuerdo. profesor. Cuídense, buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Igualmente.